Cada 25 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos, una fecha establecida por las Naciones Unidas para honrar a los trabajadores humanitarios, funcionarios de organismos internacionales y periodistas que han sido detenidos, secuestrados o han desaparecido mientras cumplían su labor en zonas de conflicto o contextos de alta peligrosidad. Es un día para recordar a quienes han arriesgado y, en muchos casos, entregado sus vidas por informar, proteger derechos humanos o asistir a poblaciones vulnerables. Y para reflexionar sobre las medidas necesarias para garantizar su seguridad. En el caso de México, esta fecha cobra un sentido profundamente urgente. El país vive una crisis de violencia y desapariciones forzadas, donde ser periodista o defensor de derechos humanos se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas. Según la ONU y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países en paz más mortales para los periodistas, solo detrás de zonas de guerra como Siria o Afganistán. Desde el año 2000, se han documentado más de 150 asesinatos de periodistas en México, muchos de ellos ligados a la cobertura de temas sensibles como corrupción, narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y abusos de poder. Además, decenas de periodistas y defensores han desaparecido sin dejar rastro, sin que sus casos se resuelvan o encuentren justicia. Los trabajadores humanitarios que operan en comunidades rurales, indígenas o fronterizas también han sido víctimas de amenazas, secuestros y ataques por parte de actores criminales o fuerzas del Estado. El 25 de marzo, México tiene la oportunidad de visibilizar y reconocer el trabajo de quienes, aún en medio del riesgo, siguen informando y defendiendo los derechos de los más vulnerables. Es una fecha para exigir la protección efectiva por parte del Estado, y para reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de garantizar que estos profesionales puedan realizar su labor sin miedo. El Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos tiene su origen en un caso que marcó un antes y un después para las Naciones Unidas y la comunidad internacional. En 1975, el abogado chileno Víctor Olea Alegría, quien trabajaba como funcionario para la ONU, fue detenido y desaparecido durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Olea Alegría se había destacado como defensor de los derechos humanos, y su desaparición forzada simbolizó la creciente amenaza contra los trabajadores de organismos internacionales en contextos de represión y violencia política. En 1985, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de marzo como la fecha para recordar a Olea, y a todos aquellos funcionarios de las Naciones Unidas que, desde entonces, han sido detenidos, secuestrados o desaparecidos mientras cumplían su misión de asistir y proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad. El objetivo es visibilizar su trabajo, y promover un compromiso global para garantizar su seguridad. Sin embargo, el paso de las décadas ha demostrado que el riesgo persiste, y que la violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos y personal humanitario sigue siendo una realidad. El Día Internacional de la Solidaridad es, por tanto, mucho más que una conmemoración, es un llamado urgente a la acción colectiva para proteger a quienes trabajan en la primera línea de defensa de los derechos y libertades fundamentales. En México, la desaparición forzada y el asesinato de periodistas y defensores ha cobrado una dimensión alarmante. Casos como el de Regina Martínez, periodista asesinada en 2012 por investigar corrupción y crimen organizado, o el de Miroslava Breach, ejecutada en 2017 por exponer vínculos entre políticos y narcotraficantes, muestran que la violencia contra quienes buscan informar y defender los derechos humanos sigue siendo una práctica sistemática. Además, cientos de defensores comunitarios de pueblos indígenas, luchadores por el medio ambiente y activistas sociales han sido amenazados, desaparecidos o asesinados, muchos de ellos sin justicia hasta hoy. Estas agresiones tienen un impacto devastador no solo en las familias de las víctimas, sino también en la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en el país. El 25 de marzo es una oportunidad para recordar esos nombres, exigir memoria, verdad y justicia, y reafirmar el compromiso de la sociedad mexicana en la protección de quienes arriesgan su vida en defensa de los derechos fundamentales. En México, ejercer el periodismo o defender los derechos humanos puede significar una sentencia de muerte. El país se ha consolidado como uno de los lugares más peligrosos del mundo para periodistas, según organismos como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19.
Aunque no vive un conflicto armado tradicional, la violencia estructural, el crimen organizado y la corrupción gubernamental han creado un entorno de hostilidad extrema hacia quienes buscan informar o proteger los derechos de las personas. Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados en México, y decenas permanecen desaparecidos. Las cifras superan incluso a las de países en guerra. Los casos más conocidos, como el de Javier Valdés, asesinado en 2017 en Sinaloa, o Miroslava Breach, en Chihuahua, son apenas la punta del iceberg de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento. Muchos periodistas han sido atacados por investigar temas de corrupción, desvío de recursos públicos, violaciones a derechos humanos o narcotráfico. El riesgo no solo afecta a periodistas de grandes medios. En las zonas rurales, los reporteros locales y periodistas comunitarios son especialmente vulnerables. A menudo carecen de apoyo institucional, no tienen acceso a recursos legales o protección y enfrentan amenazas constantes por parte de grupos criminales y autoridades corruptas. Lo mismo ocurre con los defensores de derechos humanos, en especial aquellos que protegen el territorio y los recursos naturales. México es uno de los países más peligrosos para defensores ambientales y líderes indígenas. Los ataques y desapariciones forzadas de activistas que luchan contra megaproyectos extractivos, deforestación o proyectos de infraestructura han aumentado, y muchos casos siguen impunes. El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, creado en 2012, ha sido insuficiente para frenar la violencia. Aunque brinda medidas de seguridad a quienes lo solicitan, su alcance es limitado y enfrenta falta de recursos, burocracia, y en ocasiones, filtración de información sensible que pone en riesgo a los protegidos. La impunidad agrava el problema. Según datos de organizaciones especializadas, más del 95% de los crímenes contra periodistas y defensores siguen sin resolverse. Esta realidad convierte al 25 de marzo, Día Internacional de la Solidaridad con el Personal Detenido o Desaparecido, en un recordatorio urgente. En México, ser trabajador humanitario, periodista o defensor de derechos humanos es resistir en un escenario de riesgo permanente. En México, la violencia dirigida contra periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios no solo silencia a individuos, también apaga voces que representan a comunidades enteras. Las consecuencias de esta violencia son profundas y afectan el tejido social, la democracia y el Estado de Derecho. Cuando un periodista es asesinado o desaparecido, no solo se pierde una vida, se rompe el derecho de la sociedad a estar informada. La autocensura es una respuesta lógica cuando la vida está en riesgo. Muchos reporteros han dejado de cubrir temas relacionados con el crimen organizado, corrupción gubernamental, violaciones de derechos humanos o tráfico de personas, por temor a represalias. Hay regiones enteras, especialmente en estados como Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, donde prácticamente no se puede reportar sin correr peligro. Este clima de silencio ha permitido que el crimen organizado y los abusos de poder prosperen sin rendir cuentas. Sin libertad de expresión, es casi imposible garantizar otros derechos fundamentales. La desinformación y la propaganda oficial llenan el vacío que dejan los medios silenciados, dificultando la participación ciudadana y debilitando la confianza en las instituciones. Los defensores de derechos humanos, por su parte, representan la última línea de protección para comunidades vulnerables. Cuando son atacados o desaparecen, las comunidades indígenas, los pueblos afrodescendientes, las personas desplazadas por violencia y quienes luchan por el medio ambiente quedan aún más desprotegidos. La criminalización de la protesta y la represión violenta de defensores agravan el problema. Además, el miedo y el dolor afectan profundamente a las familias de las víctimas, quienes enfrentan impunidad, hostigamiento y en muchos casos abandono institucional. Buscar justicia se convierte en una lucha solitaria y desgastante, mientras los responsables siguen libres. La sociedad mexicana vive las consecuencias del silencio forzado, una democracia que se debilita, una justicia que no llega y una ciudadanía desinformada. En este contexto, el Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos, cada 25 de marzo, debe ser una fecha para alzar la voz por quienes ya no pueden hacerlo, y para exigir el derecho a saber la verdad. Cada 25 de marzo,
El Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos nos recuerda que la libertad de prensa, la defensa de los derechos humanos y la acción humanitaria no son solo profesiones o vocaciones, son pilares esenciales para cualquier sociedad democrática. En México, donde el riesgo de ejercer estas labores es alarmantemente alto, esta fecha se convierte en una oportunidad para reflexionar pero, sobre todo, para actuar. Proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios no es solo responsabilidad de sus gremios o de sus familias. Es un deber colectivo. Se requiere voluntad política y un compromiso real de las autoridades para garantizar su seguridad. La impunidad debe terminar, los crímenes contra quienes buscan la verdad y defienden derechos deben ser investigados con rigor y castigados sin dilación. A nivel institucional, es necesario fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, dotarlo de recursos suficientes, mejorar sus protocolos de actuación y asegurar que su operación sea transparente y libre de conflictos de interés. La prevención debe ser la prioridad, no la reacción tardía tras un atentado o una desaparición. A nivel social, es fundamental romper el silencio. La sociedad debe respaldar la libertad de expresión, exigir información veraz y apoyar a los medios y colectivos que, incluso en zonas de riesgo, siguen defendiendo la verdad. Los ciudadanos también pueden sumar su voz a campañas de concienciación, promover la memoria de quienes han sido silenciados y exigir justicia para las víctimas. En el ámbito internacional, la solidaridad global sigue siendo clave. Organismos como la ONU, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y Human Rights Watch han jugado un papel importante en visibilizar la violencia en México, pero la presión debe continuar para que el Estado mexicano cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos y libertad de prensa. El 25 de marzo es también una fecha para recordar que cada nombre, cada rostro, detrás de las estadísticas, es una persona comprometida con la verdad y con la dignidad humana. Honrarlos es continuar su lucha, proteger a quienes hoy siguen en primera línea y garantizar que, en el futuro, ningún periodista, defensor o trabajador humanitario sea detenido, desaparecido o asesinado por ejercer su labor. Hoy, la solidaridad no es una opción. Es una necesidad urgente. Proteger la verdad es protegernos a todos.